¿Puedes imaginar estas palabras? Esas fueron las últimas palabras que mi padre me dijo antes de empujarme a una tormenta de octubre y cerrar la puerta con llave detrás de mí. Sal de mi casa. No necesito una hija enferma. Tenía 15 años. No tenía abrigo, ni teléfono, ni dinero. Solo una mochila escolar con tarea de álgebra adentro y la lluvia ya empapando mis zapatillas. 3 horas después, la policía lo llamó, y cuando oyó lo que dijeron, su rostro se puso blanco como un fantasma. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Soy Sherry Walls. Tengo 28 años ahora, sentada en mi apartamento en Boston, viendo la lluvia deslizarse por la ventana. Hay una carta en mi mesa de cocina. Escritura temblorosa en papelería barata de un asilo de ancianos. Después de 13 años de silencio, mi padre quiere verme. Dice que se está muriendo. Dice que lo siente. Lo curioso de la lluvia es que siempre me lleva de vuelta a esa noche. 14 de octubre de 2011. Recuerdo llegar a casa de la escuela como si fuera cualquier martes. Mochila sobre un hombro. Cabeza llena del examen de álgebra que acababa de aprobar con nota. Estaba pensando en la cena, en la tarea, en el póster de la banda que quería comprar con mi dinero de cumpleaños. Cosas normales de una chica de 15 años. No tenía ni idea de que en menos de 2 horas estaría caminando sola a través de una tormenta helada, preguntándome si sobreviviría la noche. En el momento en que crucé la puerta principal, supe que algo andaba mal. Mi padre estaba de pie en la sala de estar pareciendo un volcán, a punto de explotar. Su rostro era del color de la carne cruda. Sus manos temblaban y sostenía un fajo de dinero en un puño y botellas de pastillas vacías en el otro. Mi hermana Karen estaba justo detrás de él. Tenía 19 años, 4 años mayor que yo, y tenía esta expresión en su rostro, preocupada, angustiada, con el corazón roto, la imagen perfecta de una hermana mayor devota que acababa de descubrir algo terrible sobre su hermanita. Pero vi sus ojos. Capté ese pequeño destello que no pudo ocultar del todo. Satisfacción. Nuestra madrastra, Jolene, rondaba en la puerta de la cocina, brazos cruzados, labios apretados, sin decir absolutamente nada. Esa era su especialidad. No decir nada mientras pasaban cosas malas. Mi padre ni siquiera me dejó dejar la mochila. Empezó a gritar como si yo hubiera incendiado la casa. Dijo que había estado robando de su billetera durante meses. Dijo que había estado comprando pastillas, escondiéndolas en mi habitación. Dijo que Karen había encontrado la evidencia. Dinero metido en mi cómoda. Botellas de pastillas en mi armario. Mensajes de texto probando que estaba hablando con traficantes de drogas. Intenté explicar. Intenté decirle que nunca había tocado su billetera. Nunca había visto esas pastillas. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Pero las palabras murieron en mi garganta porque me di cuenta de algo horrible. No me estaba escuchando. Su mente ya estaba decidida. Karen había pasado todo el día preparándolo, alimentándolo con mentiras como veneno envuelto en azúcar. Ella estaba allí pareciendo devastada, diciéndole que había intentado tanto ayudarme, intentado hacer que parara. Dijo que no había querido contárselo, pero que simplemente no podía ver a su hermanita destruirse a sí misma por más tiempo. Fue una actuación magistral, digna de un Oscar, y mi padre se tragó cada palabra como si fuera la verdad absoluta. Me agarró del brazo lo suficientemente fuerte como para dejar moretones y me arrastró hacia la puerta principal. Mi mochila estaba justo allí donde la había dejado caer. La levantó y me la tiró al pecho tan fuerte que tropecé hacia atrás. Luego abrió la puerta. La lluvia ya caía en cortinas, truenos retumbando en algún lugar a lo lejos. La temperatura había bajado 15 grados desde esa mañana, y mi padre me miró directamente a los ojos y dijo esas palabras de nuevo: «Sal de mi casa. No necesito una hija enferma». Me empujó al porche. La puerta se cerró de golpe. El cerrojo chasqueó.
Y así, a los 15 años, me quedé sin hogar. Me quedé en ese porche por quizás 5 minutos, completamente congelada. No por el frío, aunque eso venía, sino por el shock. Seguía esperando que la puerta se abriera de nuevo, esperando que alguien dijera que todo era un gran malentendido. Nadie vino. Mi teléfono estaba en el escritorio de mi habitación. No me permitieron agarrar nada excepto lo que ya tenía en las manos. Mi mochila tenía libros de texto, una barra de granola a medio comer y absolutamente nada útil para sobrevivir una noche afuera. Ni chaqueta, ni dinero, ni forma de pedir ayuda. 2011. Los teléfonos públicos todavía existían en algún lugar, pero ¿quién lleva monedas? No una chica de 15 años que gastaba su mesada en pósters de bandas. Prioridades, ¿verdad? Estudiante de sobresalientes, 0 estrellas en habilidades de supervivencia. Así que empecé a caminar. No tomé una decisión consciente sobre a dónde ir. Mi cuerpo solo se movió en piloto automático, hacia el único lugar seguro que conocía. La casa de mi abuela Dorothy, a 7 millas de distancia. La mamá de mi mamá. La única persona que siempre me miró como si yo importara. 7 millas no suenan mucho cuando estás conduciendo. Cuando estás caminando a través de lluvia helada en zapatillas de lona sin abrigo, bien podría ser 700. La Ruta 9 se extendía delante de mí, oscura y resbaladiza por la lluvia. Los autos pasaban salpicando sin reducir la velocidad. Yo era solo una sombra al lado de la carretera, una forma que nadie quería mirar demasiado de cerca. Después de la primera milla, mi ropa estaba empapada hasta la piel. Después de la segunda milla, ya no sentía mis dedos. Después de la tercera milla, mis dientes castañeteaban tan fuerte que pensé que se romperían. Pero seguí caminando. ¿Qué más podía hacer? ¿Volver y rogarle a mi padre que me creyera? Ya había tomado su decisión. No tenía otro lugar a donde ir excepto adelante, un paso entumecido a la vez. Lo de la hipotermia es que no te das cuenta de que está pasando hasta que es casi demasiado tarde. Tu cuerpo empieza a apagarse pieza por pieza. Y tu cerebro se nubla, y de repente sentarte solo por un minuto parece la mejor idea del mundo. Solo un descanso rápido hasta que recuperes el aliento. Llegué a 4 millas antes de que mis piernas fallaran. Había un buzón más adelante. Recuerdo pensar que solo me apoyaría en él por un segundo. Recuperaría el aliento, luego seguiría. La casa de la abuela estaba a solo 3 millas más. Podía lograrlo, pero mis rodillas se doblaron antes de llegar allí. El grava subió rápido, y luego todo se oscureció. 3 horas después de arrojar a su hija a una tormenta, el teléfono de mi padre sonó. La voz al otro lado era fría y profesional. Oficial Daniels con la policía del condado. Había ocurrido un incidente. Su hija había sido encontrada inconsciente en la Ruta 9, hipotermia. Estaba siendo transportada al Hospital General del Condado. Y una cosa más, señor. Servicios de Protección Infantil ha sido notificado. Un trabajador social ya está en el sitio. Tenemos algunas preguntas sobre por qué una niña de 15 años estaba caminando sola en una tormenta peligrosa sin abrigo y sin teléfono. Vamos a necesitar que venga al hospital y traiga cualquier evidencia que tenga. El rostro de mi padre se puso pálido como el hueso. Lo sé porque el personal del hospital me lo contó después. Dijeron que parecía un hombre viendo su vida entera desmoronarse en cámara lenta. Karen estaba justo a su lado cuando recibió esa llamada, y por primera vez su máscara perfecta se deslizó solo por un segundo, pero fue suficiente. Porque aquí está la cosa sobre esa noche. La cosa que cambió todo. La mujer que me encontró inconsciente al lado de la carretera no era solo una extraña cualquiera yendo a casa. Su nombre era Gloria Hensley y había pasado 35 años trabajando para servicios de protección infantil. Había visto todo tipo de abuso,
todo tipo de negligencia, todo tipo de mentira que los padres cuentan sobre sus hijos. Sabía exactamente qué estaba mirando cuando encontró a una adolescente en la lluvia, sin abrigo y sin teléfono y sin nadie buscándola. Y no iba a dejarlo pasar. Mi padre pensó que se estaba deshaciendo de un problema esa noche. Pensó que estaba limpiando la casa, cortando la manzana podrida, protegiendo a su familia de una hija enferma que no merecía su amor. Pero lo que realmente hizo fue encender una mecha, y no tenía idea de lo que estaba a punto de explotar. Antes de continuar, si estás disfrutando la historia, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Veo todo. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, para entender lo que pasó esa noche, para entender realmente por qué mi hermana hizo lo que hizo, necesito llevarte de vuelta a cuando todo empezó a desmoronarse. Mi madre Patricia murió en 2006. Cáncer. Tenía 10 años. Karen tenía 14. Un día teníamos una mamá que hacía panqueques los domingos por la mañana y me trenzaba el pelo para las fotos escolares. Al día siguiente estábamos de pie junto a una cama de hospital viendo las máquinas pitar más y más lento hasta que se detuvieron por completo. Mi padre no lo manejó bien, eso es decirlo suavemente. Básicamente se colapsó sobre sí mismo como una estrella moribunda. Iba al trabajo, volvía a casa, se sentaba en su sillón reclinable, miraba a la nada. La casa podría haberse quemado a su alrededor, y no estoy segura de que lo hubiera notado. Así que Karen asumió el rol. A los 14, se convirtió en la que cocinaba la cena y firmaba los permisos y se aseguraba de que yo llegara a la escuela a tiempo. Se convirtió en la responsable, la madura, la hija en la que mi padre podía apoyarse, y él la alababa constantemente. ¿Qué haría sin ti, Karen? Eres tan adulta, Karen. Eres el pegamento que mantiene unida a esta familia, Karen. No creo que nunca le preguntara cómo estaba lidiando con la muerte de nuestra madre. Solo esperaba que manejara todo lo demás en su lugar. Mi padre tenía 2 puntos ciegos en la vida: su hija mayor y su amado sillón reclinable. Ambos estaban desgastados, cayéndose a pedazos en las costuras, y desesperadamente necesitaban ser reemplazados, pero él no podía verlo. Hombres en sus sillones reclinables. Lo juro. Lo que nadie vio, lo que mi padre absolutamente se negó a ver, era lo que pasaba cuando no estaba mirando. Karen no solo estaba asumiendo el rol, estaba construyendo un reino. Y en su reino, yo era la campesina que necesitaba ser mantenida en su lugar. Empezó pequeño, tarea que misteriosamente desaparecía la noche antes de entregarla. Permisos para excursiones que de alguna manera nunca llegaban a mis maestros. Mi camisa favorita encogida en la lavadora. Luego otra. Luego otra. Ups, debe haber sido un accidente. Invitaciones a fiestas de cumpleaños que envié y que mis amigos nunca recibieron. Mensajes de compañeros de clase que se perdieron. Una reputación construyéndose ladrillo por ladrillo, sin que yo siquiera lo supiera. Iba a mis maestros con esta expresión triste y preocupada, y les decía que estaba luchando después de la muerte de nuestra madre, que estaba actuando mal en casa, que deberían ser pacientes conmigo, porque estaba pasando por un momento tan difícil. Pintaba un cuadro de una niña problemática y todos le creían porque era tan madura, tan responsable, tan cariñosa. Intenté decirle a mi padre una vez, lo senté y le expliqué que Karen me estaba saboteando, que estaba mintiendo sobre mí a todos, que algo estaba seriamente mal. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Solo estás celosa de tu hermana, dijo. Ella está tratando de ayudar a esta familia. Deberías estar agradecida. Después de eso, aprendí a mantener la boca cerrada, mantenerte pequeña, callada, sobrevivir hasta que pudiera salir. 2 años después de que mi mamá muriera, mi padre se volvió a casar.
Jolene fue lo suficientemente amable al principio. Sonreía mucho y hacía guisos y trataba realmente duro de ser parte de nuestra familia. Karen inmediatamente empezó a llamarla mamá. Fue estratégico, creo, una forma de cementar su posición como la buena hija, la leal. Yo no podía hacerlo. No podía llamar mamá a esta extraña cuando mi madre real solo había estado ausente por 2 años. No era por Jolene, era por mi propio corazón no estando listo, pero esa rebelión silenciosa me costó. Desde ese día en adelante, Jolene me trató como una extraña en mi propia casa. Ella y Karen formaron su propio pequeño club, y yo no estaba invitada. Para cuando tenía 15, las líneas estaban claramente dibujadas. Karen era la niña dorada, la favorita, la que no podía hacer nada mal. Yo era la problemática, la difícil, la hija que simplemente no podía arreglárselas. Y luego estaba el dinero. Mi madre había establecido fondos fiduciarios para ambas antes de morir. $45,000 cada una, accesibles cuando cumpliéramos 18. No era una fortuna, pero era algo, una red de seguridad, un regalo de una madre que sabía que no estaría allí para ayudarnos a empezar nuestras vidas adultas. Karen cumplió 18 en 2009 y recibió su parte inmediatamente. Se fue en 11 meses. Un auto deportivo llamativo, ropa de diseñador, regalos caros para su novio Trent, un tipo de habla suave con grandes ideas y absolutamente ningún ingreso legítimo. Para cuando me echaron 2 años después, Karen estaba completamente en quiebra. Su fondo fiduciario era un recuerdo distante, y Trent siempre hablaba de su próxima gran oportunidad, su próximo esquema de inversión, el trato que definitivamente los iba a hacer ricos. Mis $45,000 estaban allí sentados, intocables hasta 2014 cuando cumpliera 18, a menos que algo me pasara primero. Verás, el fideicomiso de mi madre tenía una cláusula, un mecanismo de protección que probablemente pensó que nos ayudaría. Si alguna de las hijas era declarada legalmente incompetente o institucionalizada antes de los 21, su parte sería manejada por un tutor familiar designado por la corte hasta que se recuperara. Karen y Trent se dieron cuenta de lo que eso significaba. Si me institucionalizaban por abuso de sustancias, digamos porque mi padre encontraba pastillas y dinero y evidencia de tráfico de drogas en mi habitación, entonces alguien necesitaría manejar mi fondo fiduciario en mi nombre. Alguien responsable, alguien confiable, alguien como una hermana mayor preocupada que solo quería lo mejor para mí. $45,000. Eso es lo que valía para Karen. Ese es el precio que puso en su propia hermana. La semana antes de que destruyera mi vida, puso su plan en marcha. Pequeños retiros de efectivo de la cuenta de mi padre usando su tarjeta ATM. Ella sabía su PIN porque manejaba todas las finanzas del hogar. Botellas de prescripción vacías de Trent recolectadas y guardadas. Un teléfono desechable prepago comprado en una tienda de conveniencia cargado con mensajes de texto falsos. En la mañana del 14 de octubre, mientras yo desayunaba y pensaba en mi examen de álgebra, Karen se coló en mi habitación y plantó todo. Dinero en el cajón de mi cómoda, pastillas en mi armario, un papel con el número del teléfono desechable como prueba de mi contacto con el traficante de drogas. Luego fue a nuestro padre con lágrimas en los ojos y le dijo que su hija menor tenía un terrible secreto. Él creyó cada palabra. ¿Por qué no lo haría? Karen había pasado 9 años siendo la hija perfecta, la responsable, la que nunca mentía. Y yo había pasado 9 años siendo pintada como la problemática antes de siquiera saber que el retrato existía. Para cuando crucé esa puerta principal después de la escuela, mi juicio ya había terminado. El veredicto era culpable y la sentencia era exilio. Así es como terminé en la Ruta 9 en la lluvia de octubre.
caminando hacia la casa de mi abuela como si fuera la única luz que quedaba en el mundo. Pero Karen había cometido un error, un pequeño error en su plan perfecto. No contó con Gloria Hensley. No recuerdo mucho sobre colapsar, solo el grava mordiendo mis palmas, y luego nada. Como si alguien apagara un televisor en medio de un programa. Lo que recuerdo es despertar. Luces fluorescentes, el olor a antiséptico y limpiador de pisos industrial. Una manta de hospital rasposa arropándome como si fuera algo frágil, algo digno de proteger. No me había sentido así en años. Y había una mujer sentada junto a mi cama, cabello plateado, recogido en un moño prolijo, gafas de lectura perchadas en su nariz, una novela de bolsillo cerrada en su regazo. Parecía la abuela de alguien, del tipo que hornea galletas y siempre tiene pañuelos en su bolso. Pero sus ojos eran agudos, observadores, catalogando todo lo que veían. Su nombre era Gloria Hensley. Tenía 67 años, retirada después de 35 años, con servicios de protección infantil. Había visto todo tipo de abuso, todo tipo de negligencia, todo tipo de crueldad que los adultos pueden infligir a los niños. Y en una fría noche de octubre, yendo a casa de su reunión de club de libros, sus faros captaron algo al lado de la carretera. Una adolescente inconsciente, empapada, sola. Gloria se detuvo tan rápido que sus llantas chillaron contra el pavimento. Tenía una manta de emergencia en su maletero, viejos hábitos de sus días en CPS, y me envolvió como un burrito mientras llamaba al 911. Se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia. Siguió a la ambulancia al hospital, y cuando desperté 4 horas después todavía estaba allí. Esa mujer podría haber salvado mi vida, no solo porque me encontró antes de que la hipotermia terminara lo que la tormenta empezó, sino porque era exactamente la persona correcta en el momento exacto. Me pasó una taza de café cuando abrí los ojos. Café de cafetería de hospital, del tipo que sabe a arrepentimiento hervido a 200 grados. «Esto es terrible», dijo, «pero está caliente». Me reí, realmente me reí, y por primera vez en horas, quizás días, ella me sonrió de vuelta. Esta sonrisa conocedora, gentil, que decía que entendía más de lo que yo me daba cuenta. «Ahí está», dijo. «Ahora, ¿por qué no me cuentas por qué una chica de 15 años estaba caminando sola en la Ruta 9 en una tormenta sin abrigo y sin teléfono?» Así que le conté todo. Las acusaciones, la evidencia plantada, los años de manipulación de Karen. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie porque nadie había escuchado realmente. Gloria solo se sentó allí, asintiendo ocasionalmente, nunca interrumpiendo, nunca dudando. Cuando terminé, estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Te creo y voy a ayudarte a probarlo». Esas 7 palabras cambiaron mi vida. Mientras estaba inconsciente, las cosas habían estado pasando. El hospital contactó a la policía porque una menor había sido encontrada en una situación peligrosa. La policía intentó contactar a mis parientes más cercanos. Eso significaba llamar a mi padre. Me hubiera encantado ver su rostro cuando el oficial Daniels entregó la noticia. Aparentemente, fue algo como esto. Señor Walls, su hija de 15 años, fue encontrada inconsciente en la Ruta 9. Dice que usted la expulsó de su hogar esta noche durante una tormenta. Hipotermia. Está en el general del condado. Necesitamos que venga. Y señor, Servicios de Protección Infantil ha sido notificado. Un trabajador social ya está en el sitio. Traiga cualquier evidencia que tenga. Mi padre y Karen llegaron al hospital alrededor de las 10:15 esa noche. Yo estaba despierta para entonces, sentada en mi cama de hospital con Gloria a mi lado. También en la habitación, una trabajadora social de CPS llamada María Santos y un oficial de policía uniformado. No exactamente el comité de bienvenida que mi padre esperaba. Parecía sacudido,
No culpable, no todavía. Solo molesto y confundido. Como si todo esto fuera un gran inconveniente. Karen estaba justo detrás de él, y por primera vez en mi vida la vi parecer nerviosa. La sonrisa sarcástica que había estado usando cuando me fui no estaba por ningún lado. Esperaban encontrar a una chica asustada, apologética, lista para confesar sus pecados y rogar por volver a casa. En cambio, encontraron una habitación llena de profesionales, haciendo preguntas muy puntuales sobre por qué una niña estaba vagando sola en clima peligroso, sin medios de comunicación o protección. La dinámica de poder había cambiado y Karen lo sintió. Intentó correr su guión habitual: hermana mayor preocupada, hermana menor problemática. Solo queremos lo mejor para ella. Pero María Santos no lo compraba. 30 años de trabajo social le habían dado un radar finamente sintonizado para el engaño, y Karen estaba activando todas las alarmas. Luego llegó mi abuela. Dorothy Reeves tenía 67 años, 1.57 metros de pura determinación, y absolutamente no estaba de humor para tonterías. Mi madre era su única hija y yo era su única nieta, y nunca había confiado en mi padre o su nueva familia. Vivía a 40 minutos del hospital. Lo hizo en 25. La oí antes de verla. Ese clic distintivo de tacones sensatos bajando el pasillo a un ritmo que significaba negocios. Entró en mi habitación como un pequeño huracán de cabello plateado y inmediatamente se posicionó entre mí y mi padre. «Esa es mi nieta», anunció a todos los presentes. «¿Qué ha hecho este tonto ahora?». Mi padre intentó explicar, intentó justificar. Empezó a hablar sobre el robo, las pastillas, la evidencia. Dorothy escuchó por unos 30 segundos antes de levantar una mano. Raymond dijo: «Te conozco desde hace 15 años y nunca has sido la herramienta más afilada del cobertizo, pero este podría ser tu momento más tonto todavía. Arrojaste a una niña a una tormenta ¿basado en qué? Pastillas que aparecieron de la nada, dinero que materializó mágicamente. ¿Siquiera le preguntaste su versión de la historia? Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Dorothy asintió. Eso es lo que pensé. Aquí está la cosa sobre mi abuela. No solo me amaba, luchaba por mí. Esa noche, mientras yo me sentaba exhausta e hipotérmica en una cama de hospital, Dorothy Reeves fue a la guerra. Exigió una audiencia de custodia de emergencia. Ahí mismo, en ese momento. Era casi medianoche, pero no le importaba. Llamó a un juez de corte familiar que le debía un favor. Aparentemente, Dorothy había estado en la PTA con su esposa por 15 años y lo consiguió al teléfono. La trabajadora social del hospital presentó los hechos. Una menor expulsada a condiciones climáticas peligrosas. Ninguna investigación conducida antes de la expulsión. Ningún intento de verificar acusaciones. Niña encontrada inconsciente con hipotermia en etapa temprana. Evidencia del padre no examinada por ningún profesional. Para las 12:30 de la mañana tenía un nuevo hogar. Se concedió la tutela temporal de emergencia a Dorothy Reeves, efectiva inmediatamente. A mi padre se le ordenó no tener contacto conmigo hasta que se completara una investigación completa. CPS entrevistaría a todos. A mí, a Karen, a mi padre, a Yolene, y examinarían muy de cerca esa supuesta evidencia. Mientras salíamos del hospital, mi padre intentó una vez más. Alcanzó hacia mí. Empezó a decir algo. Dorothy se interpuso entre nosotros sin romper el paso. «No llegas a tocarla», dijo. «No llegas a hablarle. Tenías tu oportunidad de ser su padre. Y la tiraste. Literalmente la tiraste a una tormenta. Ahora nos vamos». Me guió hacia su viejo Buick, el que había estado conduciendo desde antes de que yo naciera. Me ayudó a entrar en el asiento del pasajero. Me arropó con otra manta, aunque el calentador del auto ya estaba a tope.
La miré con lágrimas corriendo por mi rostro. ¡Abuela! Ni siquiera tengo ropa limpia. No tengo nada. Me palmeó la mano, sus ojos fieros y gentiles al mismo tiempo. Cariño, me tienes a mí, y yo tengo una tarjeta de Target. Mañana compramos. Esta noche comes sopa y duermes en una cama donde nadie te va a echar jamás. Esa fue la primera noche de mi nueva vida. La casa de la abuela Dorothy tenía 3 reglas: desayuno a las 8, tarea antes de TV y absolutamente ninguna tontería antes de su segunda taza de café. No era lujosa y no era grande, pero era cálida y segura y llena de amor. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Pero la historia no había terminado, ni siquiera cerca. 2 semanas después, la investigadora de CPS llamó a mi abuela. Señora Reeves, dijo María Santos, quizás quiera sentarse. Hemos estado examinando la evidencia que proporcionó el señor Walls. El cronograma no cuadra. Y encontramos algo de footage de seguridad que cuenta una historia muy diferente. El plan perfecto de Karen estaba a punto de desmoronarse y no tenía idea de lo que venía. La investigación cambió todo. María Santos no era solo una trabajadora social marcando casillas. Era una detective en un cardigan. Y no solo miraba la evidencia, la rastreaba. Cada recibo, cada sello de tiempo, cada hilo. Y cuanto más tiraba, más se deshilachaba la historia perfecta de Karen. Empezó con el dinero. $800 habían sido encontrados en el cajón de mi cómoda. Mi padre dijo que probaba que había estado robando de él por meses. Caso abierto y cerrado, ¿verdad? Excepto que María Santos realmente revisó los registros bancarios. Esos $800 venían de un solo retiro de ATM el 14 de octubre, el mismo día que me echaron. El banco proporcionó footage de vigilancia de la máquina. Sello de tiempo 2:47 de la tarde. La persona en la cámara no era yo, era Karen. Claro como el día. La misma chaqueta que había usado esa mañana. La misma cola de caballo. El mismo auto estacionado en el fondo. Su sedán blanco con el abollón en el parachoques de cuando había retrocedido contra un buzón el verano anterior. Aquí está la cosa sobre las coartadas. La mía era hermética. A las 2:47 p.m., el 14 de octubre, estaba sentada en la clase de química de 5º período, aprendiendo sobre enlaces moleculares. El sistema de asistencia de la escuela me mostraba presente hasta las 3:15. Mi maestra recordaba que yo había hecho una pregunta sobre electrones covalentes. No podría haber hecho ese retiro. Físicamente, imposible. Estaba en un aula a 12 millas de distancia, rodeada de 30 testigos y un sistema de check-in electrónico. Karen pensó que era tan lista. Pero aquí está la cosa sobre ser un genio criminal. Realmente tienes que ser inteligente. Usó la tarjeta ATM de nuestro padre, sin considerar que los bancos tienen cámaras. Hizo el retiro en medio de la tarde sin verificar si yo tenía una coartada. Compró el teléfono desechable en una tienda de conveniencia a 2 cuadras de su gimnasio en cámara con sus pantalones de yoga y su auto visible en el estacionamiento. Algunos genios usan capas. Karen usaba Lululemon y la atraparon porque no pudo molestarse en conducir 10 minutos extra. Luego estaban las pastillas. Las botellas plantadas en mi armario se rastrearon de vuelta a una prescripción para Trent Barlow. El novio de Karen, el de todas las grandes ideas y ningún ingreso legítimo. Medicamento para la ansiedad prescrito por su doctor, surtido en la farmacia en Oak Street. María Santos llamó a esa farmacia. Hallazgo interesante. Trent había reportado esas pastillas robadas. Presentó un reporte policial y todo, alegando que alguien irrumpió en su auto y las tomó. Comportamiento de ciudadano muy preocupado, excepto que presentó ese reporte el 17 de octubre, 3 días después de que me echaran. Si esas pastillas ya estaban robadas y escondidas en mi habitación el 14 de octubre, ¿por qué Trent esperó 3 días para reportar el robo?
La respuesta era obvia, porque no fueron robadas. Karen se las dio para plantarlas y luego él las reportó perdidas después para cubrir sus huellas y obtener un resurtido. El reporte de robo demorado era como un letrero de neón parpadeante que decía: «Lo planeamos. Si esta historia te está tocando de cerca, espero que te quedes porque lo que pasa después vale cada segundo. Dale like si estás apoyándome. Significa el mundo». Pero la verdadera arma humeante era el teléfono desechable. Los textos falsos de traficante de drogas venían de un teléfono prepago comprado en una tienda de conveniencia el 10 de octubre, 4 días antes de que todo pasara. María Santos rastreó la tienda y pidió su footage de seguridad. La compradora era una joven mujer, cabello castaño, en cola de caballo, complexión atlética. Pagó en efectivo, pero su auto era claramente visible a través de la ventana. Un sedán blanco con un abollón en el parachoques. Mismo auto, misma mujer, mismo rastro de migas de pan llevando directamente de vuelta a mi hermana. A medida que la investigación se profundizaba, emergió una imagen aún más fea. María Santos empezó a indagar en las finanzas de nuestra familia, específicamente cheques escritos en la cuenta de mi padre en los últimos 2 años. Lo que encontró hizo que los $800 parecieran calderilla. Alguien había estado forjando cheques en nombre de mi padre por casi 2 años. Cantidades pequeñas al principio, 50 aquí, 100 allá, pero sumaban. Las firmas estaban cerca, pero no del todo correctas. El dinero iba a cuentas conectadas a Trent Barlow y sus varios ventures comerciales. Monto total robado, justo por debajo de $18,000. Karen no solo me había enmarcado, había estado robando a nuestro padre a ciegas por años y me necesitaba fuera antes de que alguien notara. Mi abuela, Dorothy, no iba a dejar esto pasar. Contrató a Leonard Vance, un viejo amigo de la familia, que había practicado derecho familiar por 30 años. Había conocido a mi madre, Patricia, desde la primaria, y cuando Dorothy explicó lo que había pasado, su rostro se endureció de una manera que me alegró que estuviera de mi lado. Leonard presentó una solicitud de tutela permanente inmediatamente. También presentó una demanda civil contra Karen por fraude, distrés emocional y lo que sea que pudiera hacer pegar, y se aseguró de que mi fondo fiduciario estuviera protegido con supervisión adicional para que nadie pudiera tocarlo hasta que cumpliera 18. Ese año me enseñó algo que todavía llevo conmigo. Mantén registros de todo. Cada recibo, cada mensaje, cada promesa que alguien hace, escríbelo. Mi abuela mantenía una carpeta para cada documento importante en su vida. Facturas, cartas, declaraciones de impuestos, garantías. Lo llamaba su seguro de papel. Después de todo lo que pasó, empecé a hacer lo mismo. Tenía 16 años y compré mi primer archivador. Todavía lo tengo. Todavía lo uso. Algunos hábitos salvan tu vida. Vivir con la abuela Dorothy fue como aprender a respirar de nuevo después de años de contener el aliento. Su casa no era grande ni lujosa. 2 habitaciones, un baño, una cocina que olía a café y canela, pero era cálida y segura, y nadie allí estaba conspirando contra mí. Me inscribió en una nueva escuela, donde nadie conocía mi historia. Hice amigos reales por primera vez. Gente que me gustaba por mí, no porque les hubieran dado una historia sobre quién se suponía que era. Empecé a ver a un consejero, finalmente procesando años de manipulación que había absorbido sin siquiera darme cuenta. La abuela Dorothy no tenía muchas reglas, pero era estricta con una cosa: cena a las 6, sin excepciones. Decía que el caos puede esperar hasta después del pastel de carne. Honestamente, el mejor consejo que he recibido. Mientras tanto, el mundo de mi padre se estaba desmoronando. La investigación de CPS puso a todo el hogar Walls bajo un microscopio. Raymond fue interrogado múltiples veces, cada sesión dejándolo más exhausto y confundido.
¿Cómo había pasado por alto tanto? ¿Cómo había estado tan ciego? Jolene empezó a dormir en la habitación de invitados. Las conversaciones entre ellos se volvieron cortantes, tensas, cargadas de acusaciones que ninguno quería decir en voz alta. Y Karen estaba furiosa. No arrepentida y nunca arrepentida. Solo enojada, porque su plan se había desmoronado. Culpó a todos menos a sí misma. La investigadora de CPS estaba sesgada. El footage del banco era engañoso. Los registros de prescripción de Trent eran un malentendido. La corona de la niña dorada se estaba deslizando y no podía soportarlo. Leonard Vance pasó meses construyendo un caso hermético. Registros bancarios, footage de vigilancia, documentos de farmacia, recibos de compra de teléfono. Recopiló declaraciones de testigos de Gloria Hensley, de mis maestros, de vecinos que habían notado el auto de Karen yendo y viniendo a horas extrañas. Incluso algunos examigos de Karen se presentaron. Resulta que había quemado muchos puentes a lo largo de los años, y la gente estaba feliz de compartir historias sobre sus mentiras, su manipulación, su crueldad casual. La fecha de la corte se fijó para marzo de 2012. Pero un mes antes de la audiencia, algo inesperado pasó. Trent Barlow fue arrestado en Nevada. Alguaciles federales lo recogieron por correr el mismo esquema de inversión en 3 estados diferentes. Más de $400,000 robados de víctimas que confiaron en él con sus ahorros. Enfrentaba cargos federales serios, posiblemente 15 años en prisión. Su abogado hizo una llamada al día siguiente. Trent estaba listo para cooperar, listo para hacer un trato, listo para decir la verdad sobre todo, incluyendo su novia Karen y lo que le había hecho a su hermanita. Las paredes se estaban cerrando y Karen no tenía dónde correr más. Trent Barlow era muchas cosas. Un estafador, un mentiroso, un hombre que había construido toda su vida sobre la confianza y el dinero de otros. Pero no era leal. En el momento en que los fiscales federales le ofrecieron una sentencia reducida a cambio de cooperación, cantó como un canario con un contrato discográfico. Su declaración escrita tenía 12 páginas. Confirmó todo. El plan para enmarcarme había sido idea de Karen desde el principio. Había estado robando de nuestro padre por casi 2 años, canalizando dinero a Trent para sus inversiones. Cuando se dio cuenta de que su robo se estaba volviendo más difícil de esconder, decidió que necesitaba un chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio era yo. Karen pensó que yo era el objetivo perfecto. La hermana menor problemática, la que nunca encajó, la que nadie creería. Le dijo a Trent que institucionalizarme resolvería 2 problemas a la vez. Tendría a alguien a quien culpar por el dinero faltante y obtendría acceso a mi fondo fiduciario como mi tutora. $45,000. Eso es lo que planeaba robarme mientras yo me sentaba en alguna instalación, drogada y desacreditada, y completamente sola. Trent lo escribió todo. Las sesiones de planificación, las botellas de pastillas que proporcionó, el teléfono desechable que Karen compró, la mañana en que plantó la evidencia en mi habitación. Incluso incluyó mensajes de texto entre ellos de los días previos al 14 de octubre. Mensajes que probaban que esto no era impulsivo. Era calculado, premeditado, frío. Su línea final se quedó conmigo. Karen dijo que su hermana era una nadie que no lucharía de vuelta. Se equivocó. Marzo de 2012, corte familiar. Había estado viviendo con la abuela Dorothy por 5 meses para entonces. Había ganado peso, del bueno, del tipo que viene de comidas regulares y sueño real. Había hecho el cuadro de honor en mi nueva escuela. Había empezado a recordar cómo se sentía ser una adolescente normal. Pero entrando a esa sala de corte, me sentí de 15 de nuevo, asustada y pequeña, y preguntándome si alguien me creería. La abuela Dorothy me apretó la mano. Leonard Vance asintió reassuringly.
y Gloria Hensley también estaba allí, sentada en la galería, usando las mismas gafas de lectura y la misma expresión fiera que había tenido la noche que me encontró. La audiencia se suponía que era sobre tutela, cosas simples, haciendo la custodia temporal de Dorothy permanente, estableciendo obligaciones de manutención, ese tipo de cosas, pero se convirtió en algo mucho más grande. El fiscal de distrito se había involucrado. Con la confesión de Trent y la montaña de evidencia que María Santos había compilado, esto no era solo un asunto de corte familiar más. Había cargos criminales en la mesa. Karen se sentó al otro lado de la sala de corte, con un defensor público, que había conocido una hora antes. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más pálida. La niña dorada confiada que había controlado nuestro hogar por una década ahora parecía exactamente lo que era, una joven mujer asustada cuyas mentiras finalmente la habían alcanzado. Nuestro padre se sentó solo en la galería. Jolene se había negado a venir. Parecía que había envejecido 10 años en 5 meses. La evidencia se presentó sistemáticamente, profesionalmente, devastadoramente. Footage de ATM, mostrando a Karen, haciendo el retiro a las 2:47 p.m. Mis registros de asistencia escolar, probando que estaba en clase de química en ese exacto momento. Registros de farmacia mostrando el reporte de robo convenientemente demorado de Trent. Footage de seguridad de la tienda de conveniencia mostrando a Karen comprando el teléfono desechable. 2 años de cheques forjados totalizando $18,000. Y la confesión de Trent, leída en el registro palabra por palabra. Cuando fue el turno de Karen de subir al estrado, intentó mantener su historia. Intentó parecer confundida e inocente y profundamente preocupada por su hermana problemática. La fiscal no lo permitió. «Señorita Walls», dijo mostrando la fotografía del ATM, ¿es esta usted en el First National Bank el 14 de octubre a las 2:47 p.m.? Karen tragó. Miró la imagen de sí misma, clara como el día. Yo estaba sacando dinero para comestibles. ¿Comestibles? La fiscal asintió lentamente. $800 en efectivo para comestibles. Y no mencionó este retiro a su padre cuando acusó a su hermana de robar esa exacta cantidad más tarde ese mismo día. Silencio. Y la ubicación de este ATM está a 12 millas de la escuela de su hermana. Una escuela donde los registros de asistencia muestran que ella estaba presente hasta las 3:15 p.m. ¿Puede explicar cómo ella podría haber hecho este retiro mientras estaba sentada en clase de química? Más silencio. El defensor público de Karen objetó, pero no había nada que objetar. La evidencia era la evidencia. Los hechos no se preocupaban por sus sentimientos. Luego llamaron a Jolene. Mi madrastra parecía que quería estar en cualquier otro lugar de la tierra. Había pasado años quedándose callada, neutral, no involucrándose, pero esta era una sala de corte y estaba bajo juramento, y de repente quedarse callada no era una opción más. La fiscal le preguntó sobre la mañana del 14 de octubre. ¿Vio algo inusual? La voz de Jolene era apenas por encima de un susurro. Karen entró en la habitación de Sherry esa mañana alrededor de las 7 a.m. Dijo que estaba pidiendo prestada una liga para el pelo. ¿Salió con una liga para el pelo? No, salió con las manos vacías. ¿Y notó algo más en los días antes del incidente? Jolene cerró los ojos. Parecía que se estaba preparando para el impacto. 2 días antes, oía a Karen al teléfono con Trent. Dijo, todo está en su lugar. Y luego se rió. La sala de corte se quedó absolutamente quieta. Cuando llamaron a nuestro padre a testificar, casi sentí lástima por él, casi. Tuvo que explicar por qué expulsó a su hija de 15 años a una tormenta sin investigar las acusaciones contra ella. Tuvo que admitir que nunca revisó los registros bancarios él mismo. Nunca cuestionó por qué Karen de repente descubrió esta evidencia. Nunca pidió mi versión de la historia.
Su voz se quebró cuando dijo, «Yo solo confié en ella. Es mi primogénita. Siempre fue la responsable. Pensé que no pudo terminar». La jueza Patricia Morrison había estado en el banquillo por 30 años. Había visto batallas de custodia feas, divorcios amargos, familias destrozadas por mentiras y dinero y orgullo, pero creo que incluso ella estaba perturbada por lo que había oído. Sus palabras cortaron la sala de corte como una hoja. Señor Walls, la confianza no es una excusa para la negligencia. Usted expulsó a una menor a condiciones climáticas peligrosas basado en acusaciones no verificadas. No hizo ningún intento de investigar. Eligió a una hija sobre la otra sin evidencia, sin razón, sin juicio parental básico. Eso no es ser padre, eso es abandono. Mi padre se sentó allí con el rostro gris, mientras ella continuaba. Su hija mayor se involucró en un esquema calculado, premeditado para destruir la vida de su hermana. Le robó, le mintió y lo manipuló para que participara en su crueldad. Y usted la dejó porque era más fácil creer en la hija que lo hacía sentir bien que realmente ser padre de la hija que lo necesitaba. La sentencia de Karen cayó dura. Fraude, robo, presentar declaraciones falsas a la aplicación de la ley, poner en peligro a un menor. Su defensor público negoció un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio completo. 2 años de sentencia suspendida, lo que significa que no iría a prisión a menos que violara la probation. 5 años de probation supervisada, 200 horas de servicio comunitario, restitución completa de todos los fondos robados, los 18,000 de nuestro padre y los 800 que había plantado para enmarcarme. La corte también emitió una orden de restricción permanente. A Karen no se le permitía contactarme directamente o indirectamente por ninguna razón. Si se acercaba a menos de 500 pies de mí, iría directo a la cárcel. Y aquí está la parte que la seguiría para siempre. Condena por delito grave permanentemente en su registro. No más trabajos en finanzas, no posiciones involucrando dinero o confianza, no trabajando con niños o adultos vulnerables. La niña dorada tenía una letra escarlata ahora, y no se iba a quitar. Mi padre perdió los derechos de tutela permanentemente. Se le ordenó pagar por mi terapia y gastos educativos hasta que cumpliera 21. También se le ordenó establecer un fondo para la Universidad de los Dinero de Restitución. La comunidad se enteró de todo. Pueblos pequeños hablan. En semanas, todos sabían lo que Raymond Walls le había hecho a su hija menor. Amigos dejaron de llamar. Vecinos miraban para otro lado. Su grupo de iglesia de repente tenía conflictos de horario cada vez que intentaba asistir. Jolene presentó el divorcio 6 semanas después. Había sido cómplice en mi sufrimiento y lo sabía, y no podía soportar que se lo recordaran cada vez que miraba a su esposo. La jueza se volvió hacia mí al final. Señorita Walls, dijo, ha mostrado una resiliencia notable frente a una crueldad extraordinaria. La corte concede custodia permanente completa a su abuela, Dorothy Reeves. Su fondo fiduciario permanecerá protegido hasta que alcance los 18. Y sinceramente espero que tenga un futuro mejor que su pasado. Quería decir algo inteligente. Algo memorable. Quería decir, Su Señoría debería verme estacionar en paralelo. Esa es la verdadera prueba de carácter. Pero algunos chistes son solo para uno mismo. Y ese momento era demasiado grande para el humor. En cambio, solo dije, gracias. Mientras salíamos del Palacio de Justicia, mi padre intentó una última vez acercarse a mí. Cariño, empezó. Estoy tan... La abuela Dorothy se interpuso entre nosotros sin romper el paso. Su voz era hielo. No llegas a llamarla así más. Perdiste ese derecho cuando la tiraste a una tormenta. Seguimos caminando. No miré atrás. El sol brillaba ese día. Marzo en nuestra parte del país puede ir de cualquier manera.
Pero esa tarde era cálida y brillante y llena de promesa. Tenía una abuela que me amaba, un abogado que había luchado por mí, una trabajadora social y una supervisora de CPS retirada que me habían creído cuando nadie más lo hizo, y tenía un futuro finalmente. Pero algunas historias no terminan con la sala de corte. Algunas historias tienen un capítulo más. 13 años después, llegó una carta. Octubre de 2024. Tengo 28 años ahora, y mi vida no se parece en nada a lo que imaginaba cuando tenía 15. Caminando a través de una tormenta con nada más que una mochila escolar y zapatillas empapadas. Vivo en Boston. Hermoso apartamento con vista al puerto. Luz matutina que entra a raudales por las ventanas. Lo elegí yo misma. Soy directora de marketing en una compañía de tecnología. Buen salario, buenos beneficios, buena gente. Trabajé mi camino desde una pasantía y cada promoción se sintió como otro paso lejos de quien solía ser. Y estoy comprometida. Su nombre es Colin. Es un enfermero pediátrico, lo que te dice prácticamente todo lo que necesitas saber sobre su corazón. Nos conocimos en un evento de caridad hace 2 años. Yo estaba allí por trabajo. Él estaba allí porque realmente le importaba. Derramó vino en mi vestido. Se disculpó por 10 minutos seguidos y luego me hizo reír tan fuerte que olvidé estar molesta. Nos casamos en la primavera. La vida es buena. La vida es realmente, genuinamente, increíblemente buena. Luego llegó la carta. Vino a la dirección de mi abuela. Dorothy todavía vive en la misma casa, todavía aguda como siempre a los 80 años. Todavía siguiendo sus 3 reglas. Desayuno a las 8, tarea antes de TV, ninguna tontería antes del café. Algunas cosas nunca cambian. Me llamó, dijo que algo había llegado que necesitaba ver. Su voz era cuidadosa, neutral, del modo en que suena cuando trata de no influir en mis decisiones. Conduje allá ese fin de semana. El sobre era blanco simple. Papel barato con escritura temblorosa que apenas reconocí. La dirección de remitente era Maple Grove Care Center, un asilo de ancianos a 1 hora de donde crecí. Lo abrí en la mesa de cocina de Dorothy con una taza de café enfriándose en mis manos. Querida Sherry, empezaba. Sé que no merezco pedirte nada. Sé que tienes todas las razones para tirar esta carta sin leerla. Pero te lo pido de todos modos porque no me queda mucho tiempo y necesito decir esto antes de irme. Estoy en Maple Grove ahora. Tuve un derrame hace 2 años. El lado izquierdo no funciona tan bien ahora. Jolene se fue hace mucho. Tomó la mitad de todo y se mudó a Florida con algún contador que conoció en línea. La casa está vendida. No queda nada de la vida que pensé que tenía. Karen vino a verme la semana pasada. No la dejé entrar en la habitación. No puedo mirarla. No puedo oír su voz sin recordar lo que hice por sus mentiras. Tú eres la única que quiero ver, la única a la que necesito disculparme. Fui tu padre y te fallé de la peor manera en que un padre puede fallar a un hijo. Creí mentiras sobre la verdad. Elegí comodidad sobre justicia. Te tiré como si no fueras nada. Sé que no me debes nada. Pero si puedes encontrarlo en tu corazón venir solo una vez, me gustaría decirte que lo siento en persona antes de que sea demasiado tarde. Tu padre, Raymond. Me senté allí por un largo tiempo. El café se enfrió. La luz de la tarde se desplazó por la mesa. Dorothy no dijo nada. Solo esperó del modo en que siempre lo había hecho, dejándome encontrar mi propio camino. 13 años de silencio. 13 años construyendo una vida sin él. ¿Le debía algo? No, no lo hacía. Pero pensé en mi madre. Pensé en el tipo de persona que me había criado antes de morir. Pensé en romper ciclos en lugar de perpetuarlos. Decidí ir. No por él, por mí. El asilo de ancianos era exactamente lo que esperarías. Luces fluorescentes, pisos industriales, el olor a desinfectante tratando de cubrir el olor a finales,
La habitación de mi padre era pequeña, cama individual, una ventana, un televisor montado en la pared reproduciendo algo que nadie estaba viendo. Parecía 20 años mayor que su edad real, 73, pero podría pasar por 90. El derrame le había quitado algo vital. Lo dejó arrugado y gris y pequeño de una manera que nunca había visto. Lloró cuando entré. No pudo hablar por los primeros minutos. Solo se sentó allí con lágrimas corriendo por su rostro, mientras yo estaba de pie junto a la puerta, preguntándome si había cometido un error. Eventualmente encontró su voz. Se disculpó una y otra vez, tropezando con palabras, repitiéndose porque el derrame también le había quitado algo de su lenguaje. Dijo que había estado ciego, estúpido, cruel. Dijo que perderme fue lo peor que había hecho. Dijo que pensaba en esa noche de octubre cada día, cada noche, cada vez que llovía. Lo dejé terminar. No interrumpí, tampoco lo consolé. Luego dije lo que había venido a decir. Te perdono. Su rostro se arrugó con alivio. Pero quiero que entiendas lo que eso significa. Arrastré una silla cerca de su cama y me senté. Me aseguré de que me estuviera mirando. El perdón no significa que olvide. Significa que estoy eligiendo no cargar esta ira más. Es pesada y me ha estado pesando y estoy harta de dejar que ocupes espacio en mi corazón. Me tiraste a una tormenta porque creíste una mentira. No la creíste porque la evidencia era convincente. La creíste porque era más fácil, porque Karen te hacía sentir bien contigo mismo. Y yo te recordaba todo lo que habías perdido cuando mamá murió. Elegiste la mentira cómoda sobre tu propia hija. Construí toda mi vida sin ti. Me puse a través de la universidad. Construí una carrera. Me estoy casando con un hombre que nunca jamás me tiraría en una llovizna, mucho menos en un huracán. Soy feliz, pero necesitas vivir con lo que hiciste. Eso no es mi carga para llevar más. Es tuya. Asintió, lágrimas todavía corriendo. No creo que tuviera palabras sobrantes. Lo sé. Finalmente logró. Lo sé. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Necesitaba verte una última vez. Me quedé otros 20 minutos. No hablamos mucho. ¿Qué más había que decir? Le conté sobre mi trabajo, mi apartamento, Colin, cosas superficiales, cosas seguras. Escuchó como si fuera la conversación más importante de su vida. Cuando me levanté para irme, extendió su mano buena, no agarrando, solo extendiendo. Lo dejé tocar mis dedos por un momento, luego salí. En el pasillo, una enfermera me detuvo. «Eres su hija, ¿verdad? ¿La menor?» Asentí. Echó un vistazo hacia su habitación, luego a mí. «Tu hermana vino la semana pasada. Se negó a verla, nos dijo que la enviáramos lejos. Me quedé muy quieta. No la vería». La enfermera sacudió la cabeza. Dijo que solo podía soportar disculparse con una hija, y no era ella. Se alteró bastante por eso, en realidad. Dijo que no podía mirar su rostro más sin ver lo que ella había hecho. No supe qué decir a eso. Después de todos estos años de ser la rechazada, la hija desechable, la que no era lo suficientemente buena, mi padre finalmente había rechazado a Karen, la niña dorada, la favorita, la que había creído sin cuestionar. Demasiado tarde para importar, demasiado tarde para sanar nada, pero aún así, algo cambió en mi pecho. No perdón exactamente, ya había dado eso, algo más como completitud, como la última página de un libro muy largo finalmente girando. Salí de ese asilo de ancianos hacia el sol de octubre. Mismo mes, clima diferente, vida diferente. Hace 13 años octubre significaba lluvia y traición e hipotermia. Ahora octubre significa hojas cayendo y todo con especias de calabaza. Sí, soy básica, no me importa, y el aniversario de cuando mi vida real comenzó. Algunas tormentas no te destruyen, te redirigen. Esa noche de octubre hace 13 años, perdí una casa, pero encontré mi hogar. Perdí un padre que no me merecía y encontré una abuela que sí. Perdí una hermana que nunca me amó
y me encontré a mí misma. Colin estaba esperando cuando volví a Boston. Contenedores de comida para llevar en el mostrador, película mala lista en la TV, esa mirada paciente que pone cuando sabe que necesito tiempo para procesar. ¿Cómo fue?, preguntó. Dejé caer mis llaves en la mesa y me incliné hacia él. Creo que finalmente terminé, dije. Creo que puedo dejarlo ir ahora. Me envolvió con sus brazos y no preguntó más. Esa es la cosa sobre Colin, sabe cuándo empujar y cuándo solo estar allí. Es una de unas 1000 razones por las que me caso con él. La próxima primavera tendremos la boda en la casa de mi abuela. Ceremonia pequeña, amigos cercanos, buena comida. Dorothy ya está planeando el menú. Pastel de carne definitivamente está en la lista. Y en algún lugar allá afuera, Karen está trabajando turnos de noche y preguntándose dónde salió mal su vida. Mi padre está en un asilo de ancianos solo con sus arrepentimientos. Jolene está en Florida pretendiendo que ninguno de nosotros existió jamás. Pero yo estoy en Boston. Tengo una carrera que gané, un compañero que me ama, una abuela que probablemente nos sobrevivirá a todos por pura terquedad. Y sí, finalmente conseguí ese póster de la banda enmarcado propiamente, el que compré con mi mesada la semana antes de que todo se desmoronara. Encontré el mismo en línea hace unos años. Pagué demasiado por él. Lo colgué en mi oficina donde puedo verlo todos los días. Algunas cosas valen la espera. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más cautivadoras ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te encantará. Nos vemos en la próxima historia.